Entonces, pues vamos a abordar el caso clínico uno de los tantos que me ha tocado tratar con este tipo de antecedentes, con los productos en dispersión de energía regeneradores celulares de la plata. Tenemos una paciente femenina de 38 años de edad, de ocupación, dependiente de mostrador en farmacia, sus antecedentes de enfermedades importantes, asmática, durante la adolescencia y quirúrgicos negados. Ella pasó muchos años, casi secundaria y preparatoria, con procesos muy severos de asmas y enfermedades respiratorias superiores. Acude a la consulta por presentar malestar general, dolor articular de todo el cuerpo, dolor fuerte como un cuadro gripal donde duelen todas las articulaciones, sobre todo mucho la espalda y la cadera, dolor intermitente, punzante, localizado en área genital, labios superiores de la vagina en todo el contorno, fiebre de 39 grados centígrados, cuerpo cortado, dolor de articulaciones, de ligamentos, de tendones, astenia, dinamia, anorexia, cansancio, fatiga, sin hambre, malestar gastrointestinal importante con 8 días de evolución con tratamiento antibiótico para infección respiratoria y gástrica, desinflamatorios y antipiréticos básicos. Cuando acude a la consulta tenía tanto fiebre y tanta dolor en el cuerpo y llevaba ya antibióticos, entonces le preguntaba yo cuánto tenía con el tratamiento, me dijo que 8 días. Pero después de que empezó el tratamiento se fue empeorando poco a poco y me comentó que traía unas lesiones en vía vaginal. Entonces fue que revisamos y al ver ya las lesiones que médicamente se llaman en gota de rocío, pues me di cuenta que era un herpes y pues ya estaba un poquito avanzado, un herpes tipo 2. ¿Qué tratamiento llevamos con esta paciente? Utilizamos 10 mililitros de Platamil durante 1 hora. Cada hora estuvimos dando 10 mililitros, posterior 20 mililitros cada 6 horas durante un día, enseguida 20 mililitros cada 8 horas por 6 días y posteriormente 20 mililitros de Platamil cada 12 horas a completar un tratamiento de 3 meses. Pero esta paciente cuando inició su tratamiento en 3 días prácticamente había recidivado más de un 85% la infección que ella traía. La fiebre se dio inmediatamente, el dolor, todo el malestar que ella tenía, dolor de huesos, de articulaciones, en 3 días que hicimos el tratamiento. Se les deja 3 meses porque es un tratamiento mínimo que hay que hacer, que de hecho en estos pacientes o en este tipo de infecciones lo ideal sería que el tratamiento se hiciera hasta 6 meses. Utilizamos el magnesio, 35 gotas en 1,5 litro de agua por día y lo usamos durante 3 meses y aplicar directamente en las úlceras causadas por la infección. Y usamos de mantenimiento proteína Cistellite, 2 cucharadas o peras rasas en licuado cada 12 horas durante 3 meses. Tenemos aquí las lesiones que deja este tipo de virus que generalmente es transmitido por vía sexual. Una vez que se ha tenido la relación, el contagio generalmente tarda entre 8 a 2 semanas para manifestarse y siempre se manifiesta primero con un cuadro severo como si fuese un cuadro gripal. Posteriormente salen las lesiones, viene toda la sintomatología. Entonces tenemos aquí las lesiones, lo que ustedes ven aquí pues son labios superiores de la vagina, son las lesiones que quedan cuando se da este tipo de infecciones. Inicialmente pues se ven así, ya cuando las lesiones han cedido, esto es lo que queda, es una lesión de cicatrización. Entonces ya me había tocado ver muchos casos así, tratados médicamente, pero jamás los resultados y lo que vi cuando tratamos a esta paciente con los regeneradores. Entonces tenemos los resultados, se realiza estudios generales y pruebas específicas de anticuerpos con periodicidad de 3 meses, una detrás de otra, muestras seriadas en 3 con resultados negativos durante 1 año. Es el tiempo que hay que hacer el seguimiento para poder estar seguros que el virus ha cedido, que ha podido curar, pero nos dimos cuenta que había curado, que no quedó. ¿Por qué? Porque entre los anticuerpos y las pruebas especiales todas salieron negativas. Entonces es la única certeza que podemos tener de que esto pues efectivamente curó. Mejoró sus niveles de nutrición, sobre todo colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glucosa y presión, que ahí traía problemas en todo esto. En 3 días de tratamiento mejoró un 80%, en 7 días ninguna sintomatología y no quedaron cicatrices en el área afectada.
Cuando alguien ha tenido estas infecciones, esto es lo que queda, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, cuando uno ve esas lesiones, pues se da cuenta uno que han tenido infección por virus herpes tipo 2. En esta paciente las mucosas quedaron al 100% curadas, no quedó una sola lesión, ni siquiera historia de que ella hubiese quedado con este tipo de lesiones. Pero algo sorprendente que descubrí ahí, que me sirvió para seguir tratando pacientes con este tipo de problemas, esto manifiesta dolor y es dolor muy fuerte. Entonces imagínense en un dolor tan fuerte que hay pacientes que se llegan a suicidar, pues estamos hablando de algo, son dolores que se manifiestan como sensación de muerte inminente y esta paciente tenía muchísimo dolor, pero al momento estaba utilizando alguna pomada por ahí que le habían dejado para desinflamar y dolor, pero no se lo quitaba. Entonces le dije que se aplicara plata con magnesio directamente y como a las 2 horas, poquito tiempo, me habló que se sentía bastante bien. Le dije que pusiera 50 de plata y 50% de magnesio en un spray de los pequeños y me dijo que se había sentido mejor para en la tarde, pero que todavía tenía dolor. Entonces le dije que se aplicara el magnesio directo. Para los que no han utilizado el magnesio en pacientes con úlceras, sobre todo por pie diabético, no siente nada porque el tejido hay neuropatía, entonces no les molesta. Pero para los que ya hayan usado por ahí el magnesio en heridas abiertas, que no hay neuropatía, sienten que la Virgen les habla, ¿eh? Es un dolor, pero verdaderamente fuerte, solamente que es un dolor muy pasajero y muy transitorio, entonces se quita rápidamente. Ella al aplicar el magnesio me dijo que fue lo único que le pudo quitar el dolor, lo único dentro de todo lo que se estaba utilizando. Entonces seguimos utilizando el magnesio aplicado en spray directo 3 veces al día. Y en 3 días había mejorado, había quitado la sintomatología, desapareció la fiebre, pero en un transcurso aproximadamente de 7 a 15 días no quedó una sola lesión de la infección que ella tuvo. Entonces, para este tipo de tratamientos que dentro del área médica les van a decir pues que no se cura, que está latente, que no se puede, si hacen un tratamiento en orden, completo, como debe de ser, obviamente esto se puede curar. Y pues los resultados, pues ya lo vimos, todo mejoró, no quedaron lesiones ni nada, la paciente se le hizo seguimiento durante 1 año, porque esto para poder comprobar, o sea, a lo mejor en 15 días ella ya no tenía heridas ni lesiones, ni había molestias ni nada, pero luego había que hacer los estudios como corresponden, los tiempos determinados para efectivamente cerrar el caso y saber cómo había avanzado y cómo había funcionado. Entonces, pues vemos aquí lo que se utilizó con esta paciente, que fue únicamente la proteína, la plata y el magnesio. Eso fue lo que utilizamos con ella en su tratamiento. Y vamos a ver el segundo caso que entra dentro de este mismo tipo de infecciones, que es por papovavirus. Los papovavirus desencadenan enfermedad por condilomas, que es la condilomatosis. Es una enfermedad ocasionada por papovavirus, es otra familia de virus, digamos que son como primos hermanos con los del herpes. El grupo de los papovavirus generalmente producen verrugas, hay dos tipos que es el de los poliomavirus, causa enfermedad renal y causa leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Sobre todo, en estos hay 2 cepas principales, que es el BK y el JC, son los más agresivos. El papovavirus codifica proteínas encargadas de favorecer crecimiento celular que pueden inducir transformación oncogénica. Estos son los que directamente nos pueden llevar a desarrollar tumoraciones y cánceres hasta el momento, que tampoco se pueden curar directamente con medicina. El papilomavirus, característico de las diferentes capas, sobre todo que es lo que afecta piel, directamente piel y mucosas, que es otro de los grandes que se transmiten por vía sexual y ahorita vamos a ver las imágenes. En el poliomavirus es el que causa leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Qué quiere decir esto? El virus JC, que es la cepa más agresiva, se activa en personas inmunocomprometidas, diseminándose hasta cerebro. ¿Qué es lo que causa? Enfermedad por virus lento convencional, transforma astrocitos, que es un tipo de células que tenemos dentro de nuestro cerebro,
y mata oligodendrocitos, que es otro tipo de células que nos ayudan a la transmisión en nuestro cuerpo, produciendo lesiones características y sitios de desmielinización. Este sería uno de las bases en las infecciones también para Alzheimer, para Parkinson y para esclerosis múltiple, que son otras de las enfermedades que como es complicado tratarlas dentro de la medicina. Entonces tenemos aquí que cuando hay este tipo de infecciones llegan al sistema nervioso central, lo que hacen es que van dañando esto que vemos aquí, que es la mielina, que cubre estos cables que salen del sistema nervioso central y que van hacia todo nuestro cuerpo, que nos dan la orden para saber qué hacer, qué músculo mover, qué parte del cuerpo. Entonces tenemos que van desbaratando poco a poco la mielina y si esta mielina se daña, no hay una transmisión adecuada para que la energía pueda seguirse pasando de neurona a neurona y que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Entonces tenemos en cuenta por situación lógica que si lo que estamos manejando es energía y es electricidad, pues ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a ayudar a que la conductividad se siga dando y a que estos nervios no se sigan dañando. El papilomavirus, que es con el caso que vamos a abordar ahorita, esta es adquirida por contacto íntimo muy comúnmente o fomites, que entra en fomites, pisos o superficies de los baños, sobre todo que estén contaminadas con secreciones, sanitarios donde hayan ido personas que traigan la infección y que hayan dejado ahí residuos, pisos de baños o toallas. Esto infecta la piel y las mucosas, causa crecimiento benigno de las células para formar verrugas. Entonces la lesión inicial que se ve en estos pacientes es esta, y ahí nos damos cuenta la diferencia entre el virus herpes y el papilomavirus. Entonces tenemos aquí el tratamiento, prevención y control. La desaparición de las verrugas generalmente se da espontáneamente, es una respuesta al sistema inmunológico, pero en personas que su sistema inmunológico obviamente trabaje adecuadamente, esté funcionando y no tengan riesgos mayores o no tengan ningún otro tipo de enfermedad asociada. Entonces pero puede requerir muchos años o meses para que estas lesiones puedan remitir por sí solas, que el cuerpo las pueda tratar. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Son lesiones muy dolorosas, grandes, se eliminan generalmente en el área médica con crioterapia, con cauterización o con medios químicos, que generalmente son soluciones que hay que manejar con mucho cuidado porque pueden quemar las mucosas alrededor si tienen contacto con este tipo de soluciones. Resulta comúnmente recidivas, la cirugía puede ser necesaria para papilomas, sobre todo en área faríngea. Entonces, cuando llegan a ser retirados quirúrgicamente, pues esto es lo que se extrae en este tipo de personas con estas infecciones. Y tenemos el siguiente caso que me tocó tratar con este tipo de infección. Es un paciente masculino de 64 años de edad, dedicado a la construcción, de profesión pues albañil. Antecedentes patológicos, este paciente fumador, 10 años de evolución, se fumaba 16 cigarros por día, consumidor de bebidas alcohólicas durante 25 a 30 años de evolución aproximadamente, se tomaba un cartón de cerveza cada 8 días, pero tenía todo ese tiempo consumiendo bebidas, fumando en esa cantidad, pues obviamente su sistema inmunológico no estaba en condiciones de haber podido controlar una infección de este tipo. Presentaba de momento hipertensión arterial sistémica de reciente diagnóstico, acude a consulta por presentar dolor fuerte, interminente, localizado en área rectal, el diagnóstico condilomatosis acuminados rectales. Entonces, cuando yo veo a este paciente, pues llegó y de hecho en el poquito rato que duramos en la consulta ya se paraba, ya se sentaba, ya caminaba y que prácticamente él no me puso la mínima atención en lo que le estaba explicando, sino la esposa que iba con él, porque no podía estar ni parado, ni sentado, ni acostado, ni de ninguna forma. Era tanto el dolor, la picazón, la molestia, la fiebre, que no podía él estar en ninguna condición. Entonces, este paciente, primeramente que nada, las verrugas anogenitales, que es parte de lo que vemos aquí, son conocidas como condilomas acuminados. Se generan en el epitelio escamoso que se encuentra en estas regiones, genital y anal, sobre todo genitales externos, el área perianal. El 90% de estas verrugas se deben
Al tipo 6 y 11, estas lesiones anogenitales pocas veces progresan a cáncer en individuos sanos, pero las cepas 16 y 18 son las que causan papilomas y displasias, sobre todo cervicales en las mujeres, que son los que comúnmente son más complicados de tratar. Entonces, tenemos aquí la evolución de este paciente. Inicia su padecimiento en el 2016, fue valorado en 5 diferentes áreas médicas por diferentes especialistas en el área, multitratado sin mejoría, cada vez avanzando más los condilomas, presentaba pues síntomas, cada vez iba avanzando también más y sobre todo complicándose. Fue tratado con retrovirales durante 5 meses en la primera área sin remitir, sin mejorar, seguía avanzando la infección y el problema. En el segundo lo intervinieron quirúrgicamente, que fue externo. Hay un poquito de error porque no hicieron lo que tenían que haber hecho correctamente y fue como haber podado esos condilomas y le crecieron, pero grandemente más y avanzaron más y el problema se complicó. Entonces, lo cual empeoró el cuadro usando podofilina, Quinori y Aldara. Aplicación de nitrógeno externo con pistola fue el tercer tratamiento que se le hizo sin mejoría alguna. Múltiples antibióticos y desinflamatorios esteroideos sin mejoría. Entonces, cuando llega a la consulta, pues ya al ver todo lo que él había padecido y lo que tenía, pues ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que nos puede ayudar para este tipo de infecciones? Pues nuevamente regeneradores en dispersión de energía eléctrica. Si cargamos las células eléctricamente, pueden responder, el sistema inmunológico se activa, controla la infección y se acaba el problema, algo que se puede resolver tan fácil con esto. Tenemos que se le dio a este paciente Platamil 10 mililitros 3 veces al día, el Aquamil 5 mililitros en la mañana y en la noche. Es muy importante en enfermedades complicadas como tumoraciones, cánceres y este tipo de infecciones utilizar el aqua. Normalmente utilizamos más la plata, pero el aqua es más del doble de efectivo. Entonces, si al levantarse inmediatamente se toman 5 mililitros de aqua y posteriormente durante el día hacen sus tomas de plata y antes de acostarse toman 5 mililitros de aqua, estamos activando grandemente todos los canales energéticos en el cuerpo. Por lo tanto, la respuesta va a ser mucho más favorable en un tiempo mucho menor. Utilizamos el magnesio, 5 gotas cada 12 horas en medio vaso de agua. Posteriormente, de 15 días, aumentamos a 35 gotas en 1,5 litros de agua. Se utilizó la proteína Cystelife, 2 cucharadas soperas rasas en líquido. Esta proteína tiene una ventaja grandísima, se puede utilizar leche licuado malteada, pero tiene que ser de origen vegetal. Aquí no se debe utilizar nada en lácteos de origen animal. Puede utilizarse en antioxidantes muy buenos, funcionan muy bien si se toma en té verde, en té de frutos rojos o en té negro. O para los que no tienen problemas de huesos, descalcificación, pueden tomarlo en café, pero debe de ser café orgánico descafeinado. Si no, mejor no lo tomen en café. Y preferentemente pues en agua, se puede utilizar en licuado. Con esta paciente estuvimos utilizando, haciendo licuados, jugos verdes y licuados con fruta y ahí la estuvo tomando durante los 3 meses. Para el segundo mes la herida había cicatrizado un 50% en este paciente. De las cirugías que le realizaron fueron 9, le hicieron 9 cirugías vía rectal, entonces era un problema en lo que él tenía, porque no se podía ya resolver ni con medicamento, ni quirúrgicamente, ni de ninguna forma. Entonces, para este tiempo, el segundo mes había cicatrizado el 50%, no había casi dolor, no había molestias, podía evacuar perfectamente y ya no había condilomas, que fue otra de las cosas, remitió el problema y ya no se siguieron produciendo. Para el quinto mes había dejado de fumar el 99% con el tratamiento, se estaba de fumar 16 cigarros diarios, estaba fumándose medio cigarro en la mañana y medio cigarro en la noche. Lo fuimos quitando poco a poco y el producto le pudo hacer no generar ansiedad para seguir fumando hasta que él dejó de fumar. Las heridas rectales completamente cicatrizadas, le preguntaba yo del 1 al 10, dígame cuánto dolor tiene y su respuesta fue 0. O sea, no había dolor, la herida había cicatrizado, se sentía bastante mejor, no había fiebre, no había condilomas, el problema se había resuelto.
¿Cuál fue la evolución de este paciente? Con él llevamos 6 meses de tratamiento, sobre todo por las heridas que tenía, el riesgo a las mucosas rectales. Entonces, durante 6 meses hicimos el tratamiento con los regeneradores en dispersión de energía eléctrica, soluciones orales. Sus heridas rectales cicatrizaron completamente, no había malestar alguno, remitieron los condilomas, mejoró médicamente en todos, se solicitaron estudios igual específicos, anticuerpos, todo salió negativo. Entonces, pues lo dimos de alta médica. Hasta el momento el paciente hace su vida tan normal como cualquier persona a sus 60 y casi 65 años de edad. Sobre todo aquí los que les comentaba en fomites, es muy común que estas infecciones las adquieran por contacto sexual, pero este paciente lamentablemente, él por urgencia, personas de escasos recursos, se encontraba en un lugar donde tuvo que entrar a un baño que obviamente había secreción, no se fijó, lo usó y ahí se contagió. Entonces tuvo que vivir un calvario de 2 años para poder tratar y mejorar todo esto. Y nosotros prácticamente en 2 meses resolvimos el problema con este tipo de soluciones. Y ya para